Ok, aquí tejí dos flores y las coloqué en esta forma un poquito arriba de la cintura. Voy a retirar las marcas. Ahí tenemos la falda terminada. Esta es la forma de la falda. Aquí tengo ya la manga tejida. Es solamente este espacio que le agregué. Usted lo puede continuar lo largo que la necesite. Es muy fácil seguir tejiendo para avanzar un poco más la manga. La forma que la vamos a tejer: anudamos el hilo abajo del brazo a este lado y tejemos 3 cadenas. Estas 3 cadenas son las mismas que van abajo del brazo. Aquí tenemos 4 cadenas, son las que tejimos de un lado al otro lado de la blusa. En este espacio vamos a hacer un punto deslizado. No vamos a hacer medio punto porque no queremos que avance el tejido, para que no se vea una manga cuadrada. Este es el primer espacio, 3 cadenas, 3 cadenas. Aquí vamos a empezar con medio punto. Y tejemos las 2 cadenas y el medio punto. Este es el grupo de medio punto. Y vamos a continuar la vuelta con las 4 cadenas y el grupo de medio punto en cada espacio, como la vuelta regular. Vamos a llegar hasta este último espacio que tenemos aquí de la manga. Igual, 4 cadenas y el grupo de medio punto. Ok, en total tenemos 9 grupos de medio punto en la manga. Aquí estoy en el último espacio. Aquí anudamos el hilo. Estas son las 3 primeras cadenas de la primera vuelta. Aquí vamos a tejer 3 cadenas. Aquí están las 3 cadenas y vamos a deslizar en el espacio donde anudamos el hilo. Ahí terminamos la primera vuelta. Vamos a tejer la segunda vuelta. Tejemos las 3 cadenas abajo del brazo. En el mismo espacio donde deslizamos el punto de la vuelta anterior, aquí vamos a deslizarlo en la segunda vuelta. Este es el primer espacio, 3 cadenas, 3 cadenas, y de nuevo vamos a tejer los mismos espacios de medio punto. Y aquí vamos a continuar en esta vuelta con 4 cadenas, todos los espacios, el grupo de medio punto. Es la segunda vuelta de la manga hasta este último espacio de medio punto. Vamos a tejer la vuelta regular. Vamos a cerrar la segunda vuelta. Aquí tenemos el último grupo de medio punto, 3 cadenas, deslizamos el punto en el mismo espacio donde deslizamos el anterior y ahí terminamos la segunda vuelta. Vamos a empezar la tercera vuelta. 3 cadenas, deslizamos en el mismo espacio de la vuelta anterior, tres cadenas, el grupo de medio punto, aquí tenemos 4 cadenas
en la vuelta anterior, vamos a cambiar aquí a 3 cadenas el grupo de medio punto, y todos los demás espacios tenemos 1, 2, 3, 4 cadenas, y continuamos la vuelta regular de 4 cadenas hasta 2 espacios. Hasta aquí vamos a llegar con las 4 cadenas en la tercera vuelta. Aquí voy a terminar la tercera vuelta. Está el último punto de medio punto. Tejemos 3 cadenas, el grupo de medio punto, tres cadenas, deslizamos el punto y aquí terminamos la tercera vuelta. ¿Cómo sabemos que terminamos aquí la tercera vuelta? Porque aquí mismo anudamos el hilo. Aquí tenemos la marquita, así es de que, o usted lo puede marcar también el espacio para que no se confunda, porque como no tiene inicio la vuelta, solamente estamos continuando en forma circular. Vamos a tejer la vuelta 4. Ok, la vuelta 4 vamos a tejer 2 cadenas, deslizamos el punto en el mismo espacio, vamos a deslizar el punto, ahí está, 3 cadenas. Aquí tenemos el primer espacio, tejemos el grupo de medio punto y tejemos, aquí tenemos 3 cadenas, vamos a tejer 3 cadenas. Estos espacios ya no van a cambiar. Aquí tenemos el grupo de medio punto. Aquí empezamos la vuelta, 2 cadenas, 3 y 3. 2 cadenas, 3 y 3. Y ya todos los demás espacios son de 4. Y aquí tenemos los últimos 2 espacios de 3 y de 3. Y el de en medio, donde empezamos la vuelta, ya van a ser de 2. Aquí tenemos 3 y 3, 2, 3 y 3. Y los demás son de 4. Así vamos a terminar. Esta es la 4. Vamos a tejer la 5 y la 6 igual que la 4. Y terminamos la manga. Ok, aquí tenemos las 6 vueltas de la manga. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí cortamos el hilo. Ahí está terminada. Vamos a hacerle una pequeña orilla al cuello para terminar ya en total todo. Aquí tenemos la manga preciosa que está. Vamos a anudar el hilo en el mismo espacio donde iniciamos la vuelta de la cadena de base. Siempre le hago un solo nudo, después hago el segundo nudo para asegurar la punta. Lo que voy a hacer es deslizar el punto. Aquí tenemos 5 cadenas sin tejer. Vamos a deslizar cada una en una forma regular, no muy ajustada, para que no reduzca el espacio del cuello en este espacio que tengo, porque es muy corto el cuello, muy reducido el cuello. No quiero que vaya a reducir más. En este vamos a hacer el medio punto, las 2 cadenas y el medio punto en el mismo espacio, y así vamos a continuar. En cada cadena quiero tomar los 2 hilos en la parte de abajo
Aquí tenemos el espacio del medio punto. Aquí tejemos el grupo de medio punto. Y así vamos a tejer toda la vuelta para que tenga esta forma de terminación. Deslicé los últimos 5 puntos en la cadena para cerrar la vuelta del cuello. Aquí es donde empezamos la vuelta. En este espacio tejemos el grupo de medio punto, y deslizamos el punto en este espacio, y ahí está terminada la vuelta del cuello. Ahí ya tengo cortado el hilo y está terminada la vuelta. Ahí tenemos el cuello terminado. Vamos a perder las puntas y ya está todo listo. Aquí ya está el vestido terminado, tiene todas las puntas ya en su lugar. Está precioso. Aquí lo tenemos. La flor que voy a tejer la voy a tejer con este hilo. Es acrílico. Esta es la línea del hilo. Aquí tiene número 5. Es color violeta. Ahí tiene la información. Con el gancho 2.5 milímetros tengo 78 cadenas. Voy a tejer un punto alto. Pasamos 3 cadenas y en la 4 vamos a tejer el punto alto. Una cadena y paso una cadena sin tejer. En la siguiente un punto alto. Así vamos a tejer toda esta vuelta, una cadena y pasamos una cadena sin tejer. Esta es una flor muy sencilla. Así vamos a ir formando estos pequeños cuadritos toda la cadena de base. Ahí tejí el último punto alto en la última cadena y tenemos 37 cuadros. Vamos a tejer la última vuelta. Tejemos 4 cadenas para el primer punto alto. En cada pétalo vamos a tener 9 puntos altos. Este es el primero de 3 cadenas. 3 puntos altos de 2 lazadas. Aquí tenemos el último para tener 4. El siguiente, el número 5, lo vamos a tejer con una lazada para que haga una ondita ahí separada el pétalo. Aquí mismo, en el mismo espacio, los siguientes 4 puntos altos de 2 lazadas. En total vamos a tener 9 puntos altos. 2, 3 y 4. En el siguiente espacio, medio punto, y ahí terminamos un pétalo. Vamos a continuar en el siguiente pétalo de 2 lazadas. En el siguiente espacio, los 9 puntos altos, 4 de 2 lazadas. Ahí tengo los 4 de 2 lazadas. Vamos a tejer el 5 de una lazada y terminamos el pétalo con 4 de 2 lazadas, y así vamos a hacer cada espacio. Ahí tengo 2, 3, 4 y medio punto en el siguiente espacio.
Así vamos a tejer toda la vuelta. Ok, aquí terminamos ya el último espacio de punto alto. Vamos a deslizar en esta cadena y ahí dejamos pendiente el hilo porque con esto vamos a unir la flor. Aquí tenemos este espacio, lo vamos a doblar en esta forma, lo vamos a ir colocando los pétalos. Es un círculo que vamos a formar. Aquí, si a usted se le hace mejor coserlos con hilo y aguja para coser tela, como se le haga a usted más fácil. Yo lo voy a unir el centro con el gancho. Sí, vamos a ver las líneas que tenemos, es 1, 2, 3 y 4 con el centro. Vamos a unir dos líneas en esta primera vuelta. Aquí tenemos el inicio. No vamos a continuar para este lado, vamos a regresarnos porque es conforme va dando vuelta el tejido. Vamos a tomar este espacio, esta línea, con la línea de arriba y medio punto. Dos líneas estamos tejiendo con medio punto. Esto lo voy a tomar para arriba para no perderlo, porque se pueden perder las líneas. Ahí está. Solamente vamos a tejer medio punto. Medio punto, medio punto en cada espacio. No vamos a tejer más de un medio punto en cada espacio. Aquí vamos a tejer el medio punto en cada espacio, en cada espacio, sin dejar de levantar el centro. Aquí está el siguiente espacio. Tenemos que tomar las dos líneas para empezar, nada más. Empezamos con dos líneas hasta terminar donde empezamos la vuelta. Aquí tenemos un medio punto, un medio punto. Tengo que tener las dos líneas. Aquí tenemos dos líneas, falta un solo espacio. Aquí tenemos las dos líneas y terminamos la vuelta. Y el siguiente espacio ya está tejido. Aquí tenemos la línea que sigue, es esta. Voy a mostrarles. Es esta línea que sigue aquí. La tomamos y tomamos el primer medio punto que tejimos. Vamos a ver dónde está el primer medio punto. Este es el primer medio punto. Vamos a tejer aquí medio punto. En esta segunda vuelta solamente vamos a tomar una sola línea con el medio punto. Aquí está. Una sola línea con el medio punto. Practíquelo con un estambre grueso
si su hilo es delgado, para que pueda ver los puntos. Aquí está el medio punto y una línea. Aquí tenemos el medio punto y una línea, el medio punto y la línea. Aquí tengo el centro levantado. Aquí está. Para que no pierda forma el centro. Aquí vamos a tomar una línea y el medio punto. Una línea y el medio punto. Ya vamos a terminar. Es en forma circular lo que estamos haciendo, en forma circular. Esta vuelta no se van a ir cerrando, solamente tomando la línea y el medio punto en forma circular. Aquí ya estamos terminando el medio punto y la línea. Aquí tenemos ya lo último de la línea. Aquí falta un poquito. Aquí tomamos el último espacio. Ahí terminamos. Vamos a cortar el hilo. Vamos a dejar espacio por si necesitamos la punta para coser la flor. Y ahí está, preciosa que está, terminada la flor. Ok, aquí tejí dos flores y las coloqué en esta forma, en un poquito arriba de la cintura. Ok, ahí ya se ve completo el vestido. Las flores como las coloqué. Ahí tiene el cuello, la manga, la falda. Está preciosa, tiene bastante volumen. Ahí lo tiene, espero que le guste y que lo teja en cualquier tamaño, color, combinación o cualquier aplicación que le quiera poner de adorno, ya sea un moño o una flor de tela, cualquier cosa que usted prefiera. No se le olvide compartir el video y comentar, aquí estoy con todo gusto. Y si le gustan mis videos, espero que se suscriba. Está precioso, gracias, saludos a todos y un abrazo.